Hola, hola a todas las personitas que formáis parte de la comunidad del método Si Puedo. Hola de nuevo y bienvenidas a un nuevo programa de El Bullying en Acción. Estamos en el capítulo número 10 después de una pequeña pausa para retomar ideas, publicaros nuevo contenido, como también cosas de mucho valor que podéis encontrar dando clic en el enlace en mi biografía, como por ejemplo os hago una súper gran invitación a que os descarguéis el novedoso ebook para que tengáis herramientas prácticas para que os ayuden a ver si vuestra hija o hijo alguna vez ha sido una agresora o víctima ante un conflicto de bullying, como también ciberbullying, ojito, que hemos ampliado el concepto. Y como veis, nos vamos actualizando para también daros respuesta y contenido de mucho valor que sé perfectamente que muchas de vosotras y vosotros os estaréis preguntando a diario. Así que hoy el tema del cual hablaremos concretamente en este programa, que os recuerdo que es un conjunto de directos pensados para hacerlos desde el Instagram, donde hablamos sobre el bullying a través de diferentes perspectivas para romper con los mitos, hablar sobre la prevención, detección, actuación ante el acoso escolar, como también resolver cualquiera de vuestras dudas y también compartir experiencias en primera persona y hacer pequeñas conversaciones, como habéis visto estas últimas semanas, con personas invitadas alrededor de todos estos temas que abordan pues un sinfín de más temas sobre la salud mental y física de todas las personas, y eso le incluye familias, pues niñas, niños, adolescentes y hasta personas adultas mayores que han convivido con todos estos temas. Así que en el tema de hoy vamos a resolver algunas de las dudas que podéis tener vosotras y vosotros como familias. Y vamos a empezar sobre todo hablando de que es importante ponerle foco a ambas partes del conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces se señala que hay pobrecitas, que hay víctimas o personas que sufren esto, es que esto no tendría que estar pasando. Lo que, como en todo conflicto, siempre hay dos caras de la moneda, que en eso ya lo habíamos mencionado en otros directos aquí de Instagram. Y si bien nos fijamos en estas personas que lo sufren, que obviamente es una realidad y que está muy bien mencionarla para validar que hay algo que está pasando, también hay que fijarse en la cara opuesta, obviamente, del conflicto, porque si simplemente nos fijamos en quienes son víctimas y obviamos que existen personas que son agresoras y quien genera este conflicto, pues nos estamos dejando la mitad del melón, que ahora qué mejor poner un ejemplo así fresquito. Y alrededor de las dudas que podéis tener como familias, algunas de las preguntas que soléis hacerme son, por ejemplo, ¿por qué mi hija o mi hijo es agresivo con otras personas? Yo os quería hacer un poco de repaso por encima para hablaros de diferentes conceptos en este breve directo que intentaré que sea de 15-20 minutos para ir muy al grano y que tengáis diferentes herramientas de mucho valor. Así que respondiendo a esta pregunta, puede ser que en la casa, cuando eras pequeña o pequeño, hayas vivido una situación de violencia o bien después hayas tenido cualquier conflicto o situación que te hayas hecho estar mal contigo misma o mismo, por ejemplo, ¿vale? Que tú no te sentías a gusto con un grupo de amigas o amigos y tienes que hacer otras cosas para encajar y estar ahí con un grupo, por lo tanto estás como apartando un poco tu propia identidad, ¿no? Dejando de lado tus habilidades, tus cosas por miedos o por incluso querer encajar con estas personas. Y todo eso pues se va juntando, te genera un estrés o te genera rabia y es el coraje que se le dice de que si no es de esta forma, de ser como los otros, nunca tendrás amistades. Puede ser por este factor, por temas emocionales, como os decía, por malestares, porque sientes mucha presión o agobio y necesitas descargar la rabia, como también por a veces dificultades de cómo relacionarse con otras personas, ¿no? Y que lo único que hayas aprendido en este instante sea que en vez de hablar de forma educada o preguntar hacia otras personas, pues hagas todo lo opuesto realmente, que es que utilices la violencia, que utilices el golpe, el agreder a otras personas, el empujar, el robar, y claro, todo eso siempre parte de una base de la educación, de lo que vivimos en casa, lo que no siempre se ciñe en eso, ¿no? De que tú, por ejemplo,
sea más fácil que seas una persona agresora ante estos casos de ciberbullying o de bullying. Porque también se dan situaciones que a medida que desde que somos pequeñas y pequeños pues vamos creciendo y nos hacemos adolescentes, que tenemos amigas o amigos a nuestro alrededor que vemos que por ser guays y seguir la norma de nuestro grupito, pues tienen que pegar a los que son los pringados, vamos a ponerlo entre comillas. Y con esta etiqueta, con esta falta de respeto, que si lo hacen intencionadamente, además se dirigen a un grupo en concreto para hacerlas sentir que son menos, y además esto va con una intención de dañarles, pues es bullying, ya sea en el contexto físico como en ciberbullying, que sería en lo virtual. Por lo tanto, hoy os quería plantear un poco algunas respuestas hacia esta primera pregunta. Otro tema que se suele plantear para daros respuesta a otra pregunta que podéis tener en vuestra cabeza. ¿Cómo identifico alguna vez si han agredido a mi hija o mi hijo? Pues básicamente es más simple de lo que nos parece, porque los principales cambios se observan a través de lo que le pasa a tu cuerpo de tu hijo o hija. Y es que principalmente o notas un cambio en su actitud, que ya no se relaciona de la misma forma contigo, como puede ser que ya pierda interés en estudiar, en hacer las actividades que le gustan, hasta incluso se empieza a sentir más insegura o inseguro con su cuerpo. Que eso no quiere decir que a razón de su inseguridad sí o sí le estén haciendo bullying. Muchas veces el tema de la inseguridad parte de una base de que ya la misma persona, una chica o un chico, disculpad, ya tiene como esa mala imagen, ese concepto de sí mismo un poco desdibujado, es decir, sería como el efecto del espejo contrario. Si tú te ves como flaca delante del espejo, te verías en cambio en el espejo pues gorda. Y claro, eso distorsiona lo que tú realmente eres y también puede generar muchos temas a nivel de salud mental, salud alimentaria, como también puede ser una causa una consecuencia, disculpad, de que a razón de esto hagan bullying a vuestra hija o hijo. Y otro tema importante que puede ayudarnos a saber si le hacen bullying a nuestra hija o hijo es que si está empezando a rechazar estar en sitios o en actividades cuando toca relacionarse con otras personas, para evitar que otras personas lo juzguen y le hagan todo este tipo de burlas, comentarios y ofensas o bien humillaciones que tienen que ver con el tema del bullying y que se amplificarían a nivel de redes sociales con el ciberbullying. Otra pregunta que es muy importante también, al igual que estas otras dos primeras que os hablaba: ¿debo hablar con mi hija o hijo si está viviendo este tema del bullying o del ciberbullying? Sí, sí y sí, o sea, rotundamente. Desde el primer punto que tú identificas, desde el primer momento que te das cuenta que tu hija o hijo está diferente, un poco recuperando las dos preguntas que os decía, o se muestra más agresivo, irascible, o empieza a pegar a otras personas, o tiene estos cambios de actitud radicales, ya sea con otras personas, contigo o con lo que suele hacer en su rutina, es importante hablarlo, y hablarlo primero en casa, para que se genere una primera comunicación como más interna, más personal, a petit comité, y que de esta forma sepamos ver si realmente eso es bullying, porque tiene que haber la intención, la repetición y como esta parte de agresora que ya va intencionada a hacer otro tipo de maleficios, me salía, pues violencias y cosas dañinas para tu hija o hijo. Por lo tanto, sí o sí hay que hablar en todo momento, ya sea en el momento más de prevención, que le atemorice esta situación, o el punto de detectar que hay una otra persona que empieza a hacer un poco de molestia a otros compañeros y de pronto en ese grupo de amigos él también está o ella también y empieza a decirle cosas feas que le hacen sentir insegura o inseguro o así dubitativo. Pues eso es igual de importante que si pasa como si no pasa en este caso. Como también si en un punto de detección nos damos cuenta de que hay conflictos en el aula o hay conflictos en redes sociales a través de sus grupos o cualquier otra cosa, como si ya llegamos al punto más extremo de actuación cuando el conflicto es tan caliente, es una bomba
y eso ya ha estallado, donde hay violencia, hay efectos negativos a nivel de salud mental de otras personas porque no se sienten cómodas con quien son, como también vemos que, por ejemplo, puede ser que tú como familia ya no sepas qué más hacer o qué preguntarle y notes un cambio pues del 0 al 100 con estos temas de actitud, de relacionarse, de hacer su rutina, y que además puede ser que algunas veces de haberle hecho bullying pase a ser una persona que agreda a otras personas, o bien esta persona tenga intenciones suicidas u otros tipos de problemas mentales, como por ejemplo vendrían a ser la bulimia, la anorexia, más a nivel de tema emocional previamente. Y eso es súper importante pues hablarlo para buscar ese apoyo de la familia, como también tener valor para que ese primer momento de hacer el comité en familia, decir, oye, está pasando esto con estas personas, con este tipo de conflictos, y me pasa al salir de clase o en redes sociales y de esta forma. Que también se vayan a buscar soluciones de forma pues concisa y que a través de profesionales y especialistas que dominan el tema nos pueden acompañar. Y qué mejor que recordaros nuevamente que tenéis disponible el ebook donde tenéis todas estas herramientas para saber cómo preguntarles de manera previa, como también cuando el conflicto ya ha estallado, en el caso del bullying. Así que id al enlace de mi biografía para no perderoslo y aprovecharlo, que es totalmente gratuito, lo tendréis siempre allí disponible, porque me encanta mucho compartiros contenido de valor para todas las personas y que llegue lo máximo a más familias y viaje, y sobre todo pueda daros contenido de realidad, que sea práctico y no tanto centrándose en cosas teóricas que todas las personas conocemos, sabemos. Lo más importante es saber cómo llevarlo a la práctica y cómo trabajarlo desde el lugar que tienes como madre, como abuela, tía, quien sea que estés a cargo de esta niña, niño, que tiene un futuro pues genial y grandioso por delante. Así que otra pregunta que os traigo hoy también: ¿se puede cambiar la actitud de mi hija o hijo para que no falte el respeto de otras personas? Pues obviamente sí, porque el cerebro nuestro es plástico. ¿Y qué quiere decir que sea plástico? No literal que seamos de plástico, lo mar de plástico, sino más bien que nos adaptamos. Y eso no significa que porque sí o sí tengas esa huella de haber vivido una violencia en casa, un conflicto familiar, ya sea a nivel de violencia machista, de violencia a nivel de vicaria o económica, de cualquier otro tipo, o como también en otros casos, como son en el grupo de amistades, ¿no?, que se generan violencias entre un compañero y otro compañero, un poco para reforzar lo que está pasando hacia otra persona. Lo pongo en contexto, vendría a ser que una persona ya suele hacer bullying y la otra cree que no es importante hacer bullying, por lo tanto se une a quien hace bullying, se convierte en un seguidor o una persona también agresora finalmente, dependiendo de lo que haga, para no sentirse solo, un poco como lo que os decía anteriormente. Por lo tanto es importante tenerlo presente, de que no porque estemos condicionados a haber nacido de una forma, es por ejemplo el mismo caso que haber nacido con el cabello de una forma, o tener el cuerpo de una determinada fisonomía, que seamos más flacos, más gordos, tenemos que estar de esta misma forma para siempre. Nuestro cerebro puede cambiar, podemos mejorar y podemos trabajárnoslo desde diferentes perspectivas, y es súper importante tenerlo presente para que entiendas que de esta forma el comportamiento y la actitud de tus hijas o hijos puede ir hacia mejor en caso de que te falten el respeto o pueda ser una persona que agreda a otras personas. Así que qué mejor que empezar por trabajarte a nivel interno, como también a nivel de tus habilidades sociales, para mejorar este tipo de relación que tienes con otras personas, y sobre todo, nuevamente haciendo énfasis de buscar ayuda de profesionales que te puedan acompañar y guiar en todo camino que estés. O sea, desde el punto que tienes la duda de si realmente es mi actitud, que ya tiene un comportamiento que es incambiable, que siempre será de esta forma y por lo tanto es un niño pues muy mal hablado, o una niña que parece que nunca vaya a aprender a respetar a otras personas, cuando eso realmente se puede transformar y dar un giro de 180 grados.
y os lo garantizo que también hemos estado trabajando con familias para reforzar pues todo lo contrario, ¿no? Que muchas veces se desconoce por qué están estas personas agresoras haciendo lo que hacen y se juzga simplemente es que vienen de mala familia o es que han vivido una situación muy trágica o es que puede ser otros temas. Estos son simplemente situaciones que a nivel de hipótesis general, de posibilidades, pueden relacionarse con el bullying y no tiene por qué ser un sí o sí, porque cada persona es muy diferente y pasa lo mismo cuando hablamos de una familia y otra. Pues en el caso del bullying, quien agrede, como también es la persona que es víctima, es totalmente diferente y cada persona, cada rol que está involucrado en estos tipos de conflictos son muy diversos. Así que continuando con una última pregunta que os venía a resolver de que algunas familias habéis compartido, es ¿cómo puedo ayudar de que mi hija o hijo aprenda a respetar a otras personas? Continuando con esto de lo que os decía, pues primeramente con lo que decíamos, haciendo un trabajo previo desde casa, como también para acompañarles a que sí pueden dar esa mejor versión de sí mismos y que eso se refuerce a través de trabajo constante desde especialistas desde la psicopedagogía, psiquiatría si fuera falta, si hiciese falta, a más temas, ¿vale? Y ya por último haceros un breve repaso a nivel de resumen con las preguntas que hemos resuelto, ¿vale? Y en relación con la primera pregunta, importante entender de que tanto las personas que agreden como que son víctimas, es decir, desde la agresividad al punto de que algunas veces parece que haya más pasividad, que no se le da importancia o que no me harán nada, sí que hay solución al bullying. Y nadie, ninguna de las dos partes, tiene que aguantar esto. Si tú lo estás viviendo en primera persona, ya seas mamá que tienes a tu hija o hijo, como también puede ser que seas una persona adulta y eso lo hayas pasado, quiero que sepas que sí puedes seguir adelante, porque sí que existen personas que hemos pasado de hecho por todo esto, incluso situaciones diferentes de mucho peso, y hoy en día estamos pues viviendo nuestra mejor versión de nosotras mismos y mismas, con esta valentía y con este atrevimiento a parar el bullying y hablar de lo que sí está mal y hablar de lo que sí está bien, reforzar y continuar, sobre todo en una amistad. Hablando del otro tema que os compartí, importante observar las señales corporales de nuestras hijas o hijos, porque ¿qué pasa? Que si no nos fijamos en qué no se pueden estar diciendo a través de ese encerrarse, no hablarnos tanto, dejar de hacer una cosa, sentirse tristes o lo contrario, estar más apagados y no lo vemos, pueden pasarse por alto muchas cosas, muchas señales que nos pueden ayudar a detectar si nuestra hija o hijo puede ser una posible víctima del bullying o del ciberbullying. Otro elemento importante que decíamos en estas preguntas y respuestas es la comunicación, porque sin la comunicación con la empatía y la confianza en casa, esto no sería posible, porque obviamente para que haya un trabajo final donde las especialistas y personas que nos dedicamos a este mundo os podamos acompañar y dar todas las herramientas y más allá de lo que necesitéis para validar vuestra seguridad y todas vuestras emociones, hay que hacer un paso previo de decir, mamá, papá, está pasando todo esto y quiero que lo sepáis y necesito de vuestra ayuda. El reconocer que estamos pasando por una situación que es difícil y más allá de difícil que nos molesta, que es dolorosa, es muy importante para seguir avanzando en otras etapas. También el tema de la actitud de la agresiva, como decíamos, ¿qué pasa cuando hay estos chicos o chicas que agreden a otras personas? Es muy importante tener presente que siempre podemos aprender y mejorar, como os decía, porque el cerebro es plástico y se adapta a los aprendizajes y a todo lo que tenemos a nuestro entorno. Y eso nos puede ayudar a que en otras ocasiones sepamos actuar de forma menos agresiva y más reflexiva y empática con otras personas que a veces nos hacen salir de nuestras casillas. Y eso también es aplicable para las familias, que algunas veces eso nos hace sacudir ciertas emociones y hace que les rebotemos con
algunas preguntas, dando órdenes, obligando a hacer cosas que no les gustan o hasta incluso riñendo, gritándoles o llegándoles a pegar. Por lo tanto, es importante que tengáis esto presente porque siempre es un buen momento para aprender y salir adelante con estos temas del bullying, ya seáis la familia como también para vuestras hijas o hijos si lo están viviendo en primera persona como víctima agresora o bien observadora en función de qué haga. Y por último, la última frase de resumen, que se necesitan de habilidades para la vida más allá del bullying que vendrían a ayudaros a nivel de saber cómo hablar con otras personas para no actuar desde este lugar de inseguridad, como decíamos, como también desde la agresividad, el ataque, y que de esta forma te hagan sentir pues cómoda con quien eres y te permitan pues hacer cosas para aprender más habilidades que tienes, quizás desconocidas o quizás que te interesan y jamás habías pensado que serías capaz de hacerlo. Así que siempre es un buen momento para empezar algo nuevo que te gustaría hacer. Y ya por última cosita, me gustaría haceros una invitación a las mamás y papás, como también familias diversas que haya por aquí, a que siempre estéis atentas y atentos y de manera proactiva, es decir, así, siempre alerta, para que en el proceso de crecimiento de vuestras hijas o hijos estéis presente con todas estas señales y momentos que tengáis de duda, de reflexión o hasta incluso de proceso, ¿no? Con todo esto del cambio desde que son niñas o niños hasta que van creciendo en la adolescencia, van haciéndose adultos y aparecen distintos conflictos, personas que te caen mejor, te caen bien, para que eso al fin y al cabo no te haga sentir menos persona que otras personas. Así que de nuevo agradeceros a las personas que os habéis conectado hoy, pese a ser un día ya bastante caluroso, el verano ha llegado por aquí ya a Barcelona también a quedarse, así que me encantaría saber desde dónde me veis, así que comentad las personitas que estáis por aquí y ya se os leo. Y animaros muy fuertemente a seguir en otro capítulo de El Bullying en Acción. Concretamente nos veremos este jueves para hablar con un invitado en especial sobre el tema de el bullying y defenderse. Así que un fuerte abrazo para todas y todos desde el corazón y invitaros, animaros de hecho, a que continuéis con este trabajo que empieza hoy y termina el día de nuestra muerte. Es decir, es un constante. El aprendizaje siempre forma parte de nuestras vidas y al igual que hay momentos súper de emoción, de montaña rusa que nos va genial, habrá momentos de frustración, de negatividad, de aprendizaje más bien, que todo eso nos hará subir con más fuerza y con una personalidad pues más real y honesta con lo que queremos ser. Así que animaros muy fuertemente a que si os encontráis en un proceso de bullying, un conflicto de bullying como agresoras, víctimas u observadoras, viéndolo a través de vuestras hijas o hijos, que os atreváis a probar cualquiera de las cosas que hemos compartido. De nuevo, gracias y gracias a mí misma por atreverme a daros un capítulo más con este contenido tan necesario. Y nos vemos el jueves. ¡Chao, chao!